Apreciados amigos, un saludo cordial. Aquí estamos para el repaso de la lección con el pastor Luis Aguiluz. Queremos recordarle que ya estamos en la lección 6, una lección que se relaciona con nuestra actitud de dependencia con Dios. Una actitud en la cual tenemos fortaleza cuando oramos. Y para esto la lección nos lleva a ejemplos bíblicos de algunos guerreros de oración. Y así se titula la lección de esta semana, Guerreros de Oración. Nos muestra que la oración es esencial, es importante, es imprescindible para una vida de poder, para que podamos tener esa energía y vitalidad cada día en nuestra vida cristiana. Nos presenta cómo la oración influye en nuestra relación espiritual, en nuestro relacionamiento con los demás, en nuestra convicción de lo que aceptamos y de lo que creemos. También nos muestra cómo la oración es un poder que influye en nuestras relaciones con nuestro prójimo, porque lo que recibimos de Dios es lo que damos hacia los demás. Y también nos presenta la oración como un poder para recibir las bendiciones celestiales, para que podamos también mostrar a los demás el poder que tiene Dios para transformar vidas. La relación con Dios se solidifica cuando hay una comunicación de ida y vuelta. La palabra de Dios nos alimenta, como hemos visto en la lección anterior, la semana pasada. Y ahora vamos a ver cómo la oración nos comunicamos con Dios para recibir el poder de lo alto. Esta lección va a estar dividida en 2 lecciones. Esta y la próxima semana se va a tratar sobre la oración. Y cuán importante es que cada uno de nosotros, como hijo de Dios, tengamos siempre presente que nuestra fortaleza, el poder, depende de nuestra oración, de nuestra vida de oración, de nuestra devoción personal con Dios y cómo nosotros estamos recibiendo ese poder de lo alto. Un hombre, una mujer de poder es porque son hombres y mujeres de oración. Más oración, más poder. Y ahora estos guerreros de oración se han manifestado a través de toda la historia. Igualmente, hoy en día, Dios quiere hombres poderosos, mujeres poderosas. Y cuando viven una vida de oración, van a tener ese poder necesario para la vida diaria, para enfrentar las dificultades de la vida. Así que, mis queridos amigos y hermanos, preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, mis amigos, antes que nada quiero agradecerles por su apoyo que semana a semana nos dan. Gracias a todos aquellos que se han suscrito, a aquellos que todavía no lo han hecho, les animamos para que lo hagan. Compartamos la palabra de Dios, llevemos el Evangelio a todos los que no conocen las buenas nuevas y a través del repaso de la lección también comunicamos y ayudamos a aquellos que están comenzando en la vida cristiana a que fortalezcan sus vidas y para que también cimienten su fe. La lección de esta semana nos presenta un tema muy importante y ese tema está relacionado con nuestra vida de devoción, con nuestra vida de adoración, con nuestro relacionamiento con Dios. Recuerden que el versículo de memoria, nuestro hermano Ezequiel Peña nos lo trae cantado al final del repaso de la lección. Esta lección está basada en el Salmo 116, 1 y 2, ¿no? Hablando de guerreros de oración. Y dice la palabra de Dios: Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, porque lo invocaré mientras yo viva. Salmo 116, 1 y 2. El salmista reconoce que Dios escucha, que Dios está con su oído atento al clamor de sus hijos y que si nosotros vivimos una vida de dependencia, de entrega, de comunión, el Señor va a estar al pendiente de nosotros como siempre lo hace. Pero es más, el Señor nos va a guiar.
nosotros vamos a sentir su voz, su protección, su cuidado constante y permanente. Por eso que es importante que nosotros tengamos esa relación con Dios, esa comunicación constante, permanente, diaria. Va a ser posible que nuestra vida se afiance y que nuestra fe se consolide. El ejemplo que nos presenta la lección son ejemplos de hombres poderosos, hombres que han tenido a bien dejarse guiar por Dios, de que el Señor conduzca sus vidas hasta alcanzar el éxito, porque no hay otra forma de salir victoriosos con éxito que de la mano del Señor. El primer ejemplo es Daniel, el fiel Daniel. Daniel es uno de los grandes héroes de la Biblia. Daniel es el personaje que a un joven fue llevado cautivo a Babilonia. Él y sus compañeros eran jóvenes prominentes, jóvenes que habían sobrepasado las expectativas de los babilonios, de tal manera que los llevaron para que puedan ser preparados para servir en el palacio real de Nabucodonosor. Cuando llegaron allá, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey. Este principio de salud, que lo había escuchado en su tierra natal, en su hogar, de sus padres, ahora, frente a la adversidad, frente a las dificultades, lo estaba poniendo en práctica. Él tomó una decisión firme, una decisión valiente, una decisión que podía costarle la vida, pero sus principios no estaban en juego. Sus principios no se vendían. Sus principios no se podían dejar a un lado. Él había aceptado a Dios y él había decidido ser fiel a Dios. Sus tres amigos, de los cuales el relato bíblico menciona, también propusieron ser fieles al Señor y ellos fueron bendecidos con un conocimiento mucho mayor que el de los demás. Fueron 10 veces superiores al promedio. Además de esto, su vida de oración era una vida de dependencia, porque cuando en su preparación fueron considerados como sabios, cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y lo olvidó, llamó a todos sus sabios, a sus adivinos, a sus magos, a todos sus consejeros, y nadie le pudo dar respuesta del sueño, menos de la interpretación. Y cuando Daniel se enteró de esto, pidió tiempo para orar. Le pidió a sus amigos que oraran para que el Señor los liberara de esta muerte, de esta condena que no era justo para ellos. Entonces, aquí vemos a un joven que era muy amado por Dios. Dice la lección, basándose en Daniel 9, 23 y 10, 11, que Daniel estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y que era muy amado por el cielo. Entonces, los rasgos de su carácter, de su forma de ser, nos muestran que él dependía de Dios, que él buscaba a Dios constantemente, que él no tomaba decisiones apresuradas, que él las meditaba, las reflexionaba y las buscaba delante del Señor. Él y sus compañeros oraron. Dios le reveló el sueño, la interpretación, e inmediatamente oró agradeciendo. Él nunca presentó los atributos que Dios le había dado como suyos propios. Siempre reconoció a Dios como el que le daba la revelación. Reconoció a Dios como el autor y reconoció a Dios como el que revela los misterios. Así que era un hombre fiel. En él no había ningún vicio. Era fiel en todos sus actos. Nadie podía acusarle de nada. Daniel era un ejemplo vivo de lo que es ser un hijo de Dios. La Biblia también nos dice que en alguna otra oportunidad, cuando ya había otro imperio, siempre él fue llamado como asesor, como consejero. Era un hombre muy importante en el nivel más alto del gobierno. Y cuando vinieron los medo-persas, él fue nombrado como líder.
Y muchos le tenían envidia, querían deshacerse de Daniel, buscaron en qué acusarle y nunca encontraron nada hasta que dieron una ley, ¿no?, en la cual se prohibía que se consultase a otro Dios que no fuera el rey. Y estas personas vieron a Daniel que estaba orando a Dios. Y él, como era su costumbre, oraba abiertas las ventanas, mirando, dirigiéndose hacia Jerusalén. Y fueron a acusarle. Y lo metieron al foso de los leones. Pero Dios lo liberó. Él, dice, iba a orar como era su costumbre, 3 veces al día. No tenía temor de lo que le podrían hacer. Él era fiel a Dios. Ser fiel a Dios tiene sus riesgos. Ser fiel a Dios puede traer consecuencias negativas, adversas. Pero cuando uno es fiel, Dios protege, Dios cuida y Dios utiliza ese testimonio para bendición de otros. Por esta razón, nosotros vemos aquí a un Daniel ejemplar, a un Daniel fiel, a un Daniel que es el que representa a Dios dignamente en otra nación, frente a otros reyes, a otros líderes. Su oración pues incluía una acción concreta. Él se arrodillaba y centraba su atención como acción de gracias, como súplica, como pedido a un Dios que responde, a un Dios que actúa, a un Dios que nos muestra que Él está al tanto de todo lo que pasa. Él está preocupado por cada uno de sus hijos. No debe haber excusas para orar. No debe haber ningún impedimento para que nosotros busquemos a Dios. No debe haber temor, no debe haber acusación. Nada debe impedirnos buscar a Dios, porque Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. La Biblia menciona que él se postraba, no, se arrodillaba delante de Dios para orar, allí frente a la ventana mirando a Jerusalén. Este acto es de reverencia, de respeto. Cuando uno pueda, debe arrodillarse para orar a Dios. La Biblia menciona diferentes posturas para orar. Algunos lo oraban sentados, otros de pie, otros echados, ¿no?, y otros arrodillados. No importa la forma en que uno lo haga. Lo que importa es la disposición, el corazón. Pero para mostrar reverencia y para demostrar que Dios es supremo, que Dios es todopoderoso y el Rey de Reyes, lo mejor es demostrarlo con una actitud de respeto, arrodillándose delante de Dios. De esta manera lo reconocemos a Él como superior y también tenemos una actitud de humildad, ¿no?, de respeto, de reverencia. Ellen White dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, contándole todo, no ocultándole nada. Aunque Él conoce todas las cosas, tenemos que decírselas, porque al decirlas estamos reconociendo, estamos mostrando nuestra actitud de dependencia y buscando el perdón si es que hemos cometido algún error. La oración nos mantiene conectados con Dios. El dejar de orar es desconectarnos, enfriarnos, descargarnos, ir muriendo espiritualmente. La oración es como el aire que respiramos. Así como respiramos y nos mantenemos vivos, la oración nos mantiene vivos espiritualmente. También Dios muestra que somos hijos de Dios. Con esta actitud, Él nos reconoce como Padre. Y también el diablo busca a aquellos que están lejos de Dios. Y la Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y cuando nosotros queremos dejar el mundo y irnos a Dios, Satanás se enfurece y va a poner obstáculos para que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Pero si nosotros invocamos el nombre de Dios, Dios nos va a proteger, Dios nos va a fortalecer. Así que es necesario que nosotros oremos. Los discípulos de Jesús lo veían a Jesús orando y ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Cuán importante es la oración. Es una herramienta, es un arma, es algo que nos da poder.
Cuando nos arrodillamos ante Dios, nuestro corazón se rinde más fácilmente a Él. Lo reconocemos como un ser poderoso. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras palabras declaran que Él es soberano, que Él está por encima de nosotros, que somos sus seres creados. Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Jesús también iba a orar de rodillas. Cuando estaba Esteban allí para ser apedreado, él se arrodilló y oró. Y vio el cielo abierto, al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y fue apedreado, y allí murió de rodillas. También Pedro oró de rodillas, y aún Pablo oró de rodillas. Y hay algunos versículos que nos muestran que esta actitud de arrodillarse era la actitud que muchos adoptaban para mostrar que estaban frente al Dios Todopoderoso. Así que la postura en la oración no es tan importante. Lo importante es la acción con la que vamos, la disposición. Si una persona no puede ponerse de pie, sentado lo puede hacer. Si una persona está durmiendo y se despierta y quiere orar, lo puede hacer, así echado como está. Si una persona está caminando, puede orar caminando. Si está manejando un auto, si está lavando los servicios, también lo puede hacer. No hay que dejar algo y irse a orar cuando uno puede orar mientras está haciendo algo. Dios escucha a todos aquellos que lo buscan de todo corazón. ¿Cuál es tu postura cuando oras? ¿Te sientas en un escritorio con la Biblia y oras? ¡Qué bueno! ¿Tú te arrodillas en un lugar especial en tu hogar? ¡Qué bueno! ¿Estás caminando y por las calles, en el parque y oras? ¡Qué bueno! Lo importante es orar. Dice la Biblia que aquellos que se acercan a Dios y lo buscan en oración, claman a Dios, se tiran al piso algunos, ¿no? Dicen como Ana, ¿no? Se tiró ahí en las gradas del templo y allí oró fervientemente, oró, derramó lágrimas de dolor. La Biblia nos invita a orar sin cesar. El apóstol Pablo dice orar sin cesar. La oración debe ser nuestra forma de vida. Dependencia, fortaleza, ánimo, valor, todo viene cuando oramos constantemente. No debemos descuidar la vida de oración. Debemos aplicar, debemos perseverar, y si no tenemos la costumbre, tenemos que crear ese hábito. Ya vimos la semana pasada que la formación de un hábito, mínimo 21 días a 30 días, haciéndolo constantemente, formamos un hábito que va a ser de bendición. Así que vemos allí Daniel, un ejemplo a imitar. Otro ejemplo que nos presenta la lección de esta semana es a Enoc. Enoc era un hombre que predicaba y vivía lo que predicaba. Era un ejemplo en vida. En Génesis 5, 22 al 24 nos dice que Enoc caminó con Dios. Y luego, 300 años después que nació su hijo, dice que él caminó con Dios y Dios se lo llevó, desapareció, porque se acostumbró a caminar con Dios, Dios se acostumbró a estar con Enoc, y esto es un anticipo de lo que va a ocurrir con todos aquellos que tienen ese deseo ferviente de estar en la presencia de Dios y que están acostumbrados a caminar con Dios. Por eso es importante que nosotros caminemos con Dios todos los días. La Biblia no dice mucho acerca de la vida de Enoc, pero sí nos dice que caminó 300 años con él. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a caminar con Dios, a conversar con Dios, a dialogar con Dios, a orar delante de la presencia del Señor? Enoc tenía muchas ocupaciones, Enoc tenía muchas cosas que hacer, pero mientras él servía, mientras él vivía su vida diaria, él estaba acercándose a Dios, estaba en una actitud de dependencia de Dios. Y esta actitud de comunión, de acercamiento, de reconocimiento a Dios como el Todopoderoso, hace de que nosotros seamos más amigos de Dios cada día. Dice que el linaje de Juan, patriarcas y profetas, dice que Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Porque es lo que pasa cuando estamos cerca de Dios. Moisés, cuando iba a la presencia de Dios, salía con el rostro brillando, ¿no? Jesús
tenía el poder que venía de Dios porque de Él lo recibía. Y también nosotros lo podemos tener si es que comenzamos a tener esa dependencia de Dios. Así que Enoc reflejaba esa imagen de Dios. Si contemplamos todos los días al Señor, vamos a reflejarlo, vamos a vivirlo. Él tenía un rostro que radiaba la santidad del Señor. Esa luz que emanaba de él, dice que semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Qué interesante. Y cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo reflejado en su semblante. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, los demás se dan cuenta. La gente se percata de que hay algo diferente en nosotros, algo que no es común. Estar en la presencia de Dios nos santifica, nos transforma, nos cambia. Dios solamente puede ver reflejado su carácter en aquellos que mantienen una relación perdurable, estable con su Señor. Dios va a mostrar al mundo ese carácter transformado de aquellos que están viviendo una vida cercana al Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa declaración de Elena White! Entonces, cuando oramos nosotros, podemos hacerlo en silencio, mentalmente o audible. Y es bueno que oremos de vez en cuando de manera audible para que nosotros mismos nos escuchemos, para que sepamos lo que estamos diciendo, para que nada nos interrumpa o nos distraiga. Es bueno orar en voz alta, es bueno escucharnos, recordar que Dios es nuestro amigo, que Él nos escucha, que ese es real y que de esta forma establecemos un diálogo. ¿Has escuchado alguna vez la voz de Dios? Tienes que también tener momentos de silencio, momentos de paz, para que escuches y para que veas lo que Dios hace a través de tu vida. Mi querido amigo y mi querido hermano, la vida de Daniel es un ejemplo, la vida de Enoc también es un ejemplo. Otro personaje que presenta la lección de esta semana es Moisés. Moisés, un líder consagrado. ¿Tuvo sus errores? Claro que sí, todos lo tenemos. Pero cuando uno se acerca a Dios, esos errores se convierten en una experiencia para no volverlo a realizar, para no volver a caer en lo mismo. Todos tenemos errores, todos cometemos de vez en cuando algunos traspiés, pero hay que confiar en el Señor. Cuando tenemos una relación cercana con Dios, el Señor hace que nuestros errores, hace que nuestras equivocaciones las valoremos y que podamos reflexionar y meditar en ello y podamos evitar que vuelvan a suceder. También la lección nos dice que el secreto del éxito de Moisés como dirigente fue esa comunicación constante con Dios, esa conversación permanente, esa relación bien cercana que tenía Moisés con Dios. En Éxodo 33, 15 al 23, nos dice la relación que tenía Moisés con Dios, ese diálogo, esa comunicación, esa conversación, esa forma de expresarse amistosamente pero reverentemente. Y decía Moisés las cosas claramente, decía lo que él sentía en su corazón, decía las cosas de una forma clara y precisa. Esto es importante porque nos muestra que ante Dios no debemos ser hipócritas, no debemos ser apariencia. Tenemos que abrirnos, tenemos que ser sinceros, tenemos que mostrarnos tal cual somos. No podemos aparentar delante de Dios que conoce todo lo que somos. También Moisés estaba constantemente en la presencia de Dios y pedía orientación, intercedía por el pueblo, intercedía por su hermano, intercedía por su hermana. Esa vida de oración y de intercesión y de dependencia es lo que hacía de Moisés un hombre valioso, un hombre de poder.
¿Qué nos dice la lección con respecto a su intercesión? Nos dice que Aarón, que era el líder religioso, cedió ante la presión del pueblo y construyó o preparó e hizo un ídolo, ¿no? Ese becerro de oro. Y cuando Moisés vino, vio que su hermano había fallado, que se había dejado llevar por la presión del grupo, que tuvo temor de la multitud y desconfió de Dios, dudó de Dios. Y el Señor iba a sancionarlo, iba a castigarlo, y Moisés intercedió por Aarón. También su hermana María en algún momento comenzó a murmurar, no estaba de acuerdo con la mujer que él tenía y comenzó a tratar de imponer ciertas cosas, creyéndose ella líder al mismo nivel o en algún momento hasta más que Moisés. ¿Y qué sucedió? Quedó con lepra. Y Moisés intercedió por su hermana María para que quede limpia. Y Dios le escuchó. Dios obró y de esta manera, al interceder por su hermana, quedó sanada. Así que cuán importante es la intercesión de un hombre o una mujer consagrados. Moisés nos da un ejemplo de que tenemos que tener una vida de liderazgo dependiente de Dios. Una vida de intercesión, pero con criterio. Una vida de oración que tenga poder, porque nos dejamos guiar por Dios y porque estamos siempre buscando lo mejor para los demás. ¿Qué nos dice la lección con respecto a esa vida de intercesión de Moisés? En Éxodo 32, 31, 32, nos enseña que la oración de intercesión es importante. Ora intercediendo por el pueblo. El pueblo había cometido un gran pecado y merecía el castigo. Y él dice, Señor, perdónalos, han cometido un gran pecado, y si no, ráeme a mí de tu libro. Y el Señor dice, yo raeré de mi libro a aquel que peque contra mí, ¿no? Entonces, esa dependencia, esa intercesión y ese deseo de que si es posible, yo muera por ellos, ¿no? Claro, aunque no iba a ser una realidad, ¿no? Porque el único que puede morir para liberar a los demás del pecado es Jesús. Aunque Moisés era un tipo, no iba a llegar a cumplir o morir en lugar de los pecadores. Pero él tenía ese sentimiento. Y notamos que es una actitud muy noble, una actitud tremendamente valorada, ¿no? Porque ¿quién está dispuesto a morir por alguien, por otra persona? Nadie lo haría, ¿verdad? Moisés estuvo dispuesto a hacerlo. Era un hombre muy interesante, muy fiel. Y cuando el pueblo construyó ese becerro de oro, se alejó de Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés que vaya a poner orden, ¿no? Esta es una actitud de un Dios que se preocupa porque nosotros nos rebelamos, nosotros nos descarriamos y el líder tiene que ir a poner orden. Dios quiere ver hombres y mujeres fieles. Nos saca de Egipto, pero muchas veces el Egipto no sale de nosotros y hacemos cosas que estábamos acostumbrados a hacer antes. 400 años de esclavos en Egipto había quedado ya en su DNA, ¿no? en su carácter, en su forma de ser. Estaban ellos impregnados de toda esa cultura mundana, pecadora. Y el Señor quería ahora irlos purificando, irlos transformando. Pero tanto era su arrebato y su corazón duro que solamente unos cuantos, contados con los dedos de la mano, entraron a la tierra prometida. Casi todos murieron en el desierto. Los hijos fueron los que entraron. 40 años dando vueltas en el desierto por la dureza de su corazón, por provocar al Señor, por rebelarse, por murmurar, por desear volver a los placeres de Egipto. Todas estas cosas hicieron que este pueblo fracasara.
No había en ellos una actitud de búsqueda de Dios. Y cuando los espías fueron enviados y regresaron, los espías, 10, ¿no?, dieron un mensaje negativo. El pueblo se atemorizó. Solamente 2, Josué y Caleb, ¿no?, fueron los que entraron también a la tierra prometida por su lealtad y su fidelidad. Pero aquí vemos que Moisés estuvo 40 días y 40 noches orando por los pecados del pueblo, intercediendo por el pueblo. Cuando Leví fue separado para servir en el santuario, Moisés estuvo orando 40 días, 40 noches. ¿Para qué? Para que esa decisión que estaba tomando y para que esa tribu, ese grupo de personas que iban a servir, lo hicieran bien, para que siguieran al Señor. También nos presenta a Moisés, ¿no?, mostrando amor, mostrando preocupación, mostrando ese carácter de Dios a través de su vida. Después de haber pasado todos esos años en el desierto, aprendió a depender de Dios. Y Dios describió su carácter, Dios se describió a sí mismo ante Moisés. ¿Y qué le dijo? Este Dios es un Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad. Ese es el Dios que conoció Moisés. Y ese es el Dios al que nosotros seguimos. Un Dios amoroso, misericordioso, fiel, un Dios que está dispuesto a hacer todo para salvarnos, que está haciendo maravillas, ¿no?, cosas portentosas para llamarnos nuestra atención. Dice que hay cosas todavía que no vemos, ¿no?, cosas que no han venido ni a nuestra memoria, que ha preparado y está preparando para los que le aman. Pero aquí, en esta tierra, Dios mostró cosas maravillosas. Sanó, curó, echó demonios, limpió leprosos, ¿no?, resucitó muertos, cosas que la gente quedó asombrada, boquiabierta, porque Dios tiene más poder que el enemigo, y así lo demostró. Moisés también siempre le estuvo recordando a Dios que habían hecho un pacto, porque Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios que hace pacto con sus hijos y lo cumple. Aunque nosotros fallamos, Él nunca falla, y Él quiere que nosotros confiemos en Él. Y Moisés le dice, ese pacto tiene que cumplirse, Señor. Aunque nosotros fallemos, ayúdanos para que podamos mantenernos fieles. Y siempre ha habido un pequeño grupo, un pequeño remanente que se ha mantenido fiel. Y Moisés aceptó la respuesta de Dios a sus oraciones. Él tenía una estrecha relación con Dios y él siempre estaba expectante de las respuestas de Dios. Así también nosotros debemos orar con insistencia, con perseverancia. Muchas veces Dios nos va a contestar positivamente. Tal vez a veces no. Pero tenemos que tener fe que lo que Dios decide siempre es lo mejor. Aunque no lo entendamos ahora, aunque no comprendamos las cosas que están sucediendo, Dios tiene razón. Dios todo lo sabe. Dios es amor. Así que nuestras plegarias van a ser escuchadas por el Señor y van a ser respondidas. Tal vez con un sí, tal vez con un no, tal vez con un espera un poco más, pero Dios siempre tiene preocupación por nosotros. Recordemos, Daniel estuvo en un país desconocido, con dioses ajenos. Se le pidió, ¿no?, que los adore, él no los adoró. Le cambiaron sus nombres para que tengan relación con esos dioses. Ellos se mantuvieron fieles a ese Dios que habían conocido, y aún después de haber pasado muchos años hasta su vejez, él se mantuvo fiel a Dios. ¡Qué maravilloso! El ejemplo de Daniel es sobresaliente. De igual manera, Enoc, ¿no? Enoc es un ejemplo para los hombres y mujeres en los tiempos finales. Enoc predicó acerca de la segunda venida. Enoc vio las maravillas del Señor.
Y Él nos ha dejado ese testimonio de que tenemos que ser fieles en estos tiempos finales, si queremos ver a Dios, porque muchos tendrán la experiencia de Enoc, no conocer la muerte. Y Moisés es el ejemplo de aquellos que morirán pero resucitarán, de aquellos que han sido perseverantes, que han seguido al Cordero por donde quiera que va, que aunque hayan llegado a la muerte, han muerto con la seguridad, la convicción de esa esperanza bendita de la resurrección. Y así también todos aquellos que buscan al Señor, que son fieles en acercarse confiadamente al trono de la gracia, alcanzarán misericordia y tendrán finalmente las palabras maravillosas del Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La oración tiene que ser también de gratitud, agradecidos por lo que Dios hace. El Señor nos va a revelar, como a Daniel, muchas profecías. La oración trae mensajes proféticos. También tenemos que orar en grupo, también en privado. La oración nos da fortaleza en tiempos de dificultad. Tenemos que hacerlo con constancia, regularmente, con humildad, con un espíritu de esperanza, sabiendo que el Señor está listo para ayudarnos y para fortalecernos. La siguiente semana continuaremos con el tema de la oración de una forma un poco más definida. Que el Señor nos ayude a tener un espíritu de oración constante y que oremos sin cesar. Que el Señor nos bendiga, es mi oración en esta hora. Amo al Señor, porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Amo al Señor, porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Por eso lo invocaré mientras yo viva.